Hemos estado hablando en este tiempo una serie que se llama Discípulos. La semana pasada hablamos la primera parte y hablamos un poco de la sana doctrina y vimos aspectos generales de la sana doctrina. Y les vuelvo a comentar, la intención no es hacer un discipulado vía el mensaje dominical, sino rescatar y poder ver lo valioso de la Escritura y lo hermoso de lo que Dios nos ha dado en su legado de la palabra y tenerlo en el corazón para poder seguir escudriñando las Escrituras. Y por eso siento que el Señor me ha dirigido a establecer esta serie que se llama Discípulos, y hoy vamos a hablar acerca del carácter. Cuando hablo del carácter, no necesariamente hablo de que la manera en que una persona es con respecto a su temperamento. Cuando hablo del carácter, el diccionario con respecto al carácter habla dos elementos muy importantes que son muy interesantes poderlos ver para que podamos contrastar las Escrituras con respecto a nuestra manera de seguir a Cristo, para verificar si realmente nuestro proceder corresponde a un discípulo del Señor. Porque el carácter, de acuerdo al diccionario, es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Es decir, es la manera en que ve la vida y responde a esa manera de ser. Por lo tanto, lo podemos clasificar o encasillar respecto a su naturaleza cristiana o su naturaleza del mundo o su naturaleza con respecto a su forma de pensar. Entonces, carácter viene siendo la naturaleza propia de cada cosa que la distinga de los demás. Entonces, un discípulo del Señor debe de tener una naturaleza celestial, una naturaleza de Cristo. En Mateo capítulo 5 viene en la Escritura la manera en que el Señor nos enseña el carácter del cristiano, las características de sus discípulos. Ahora, le quiero comentar, la semana pasada hablábamos con respecto al cristianismo y le decía que era un apodo del mundo para los discípulos. Entonces, en este tiempo de la serie hablaré prácticamente de nuestra comunicación con Dios, de nuestra enseñanza con Dios, nuestra relación con Dios, más de discípulos que como cristianos. Entonces, en Mateo capítulo 5 habla lo siguiente, verso 1, vamos a orar antes. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que nos des dirección, te pedimos que hables a nuestro espíritu, te pedimos que nos guíes y que nos hagas crecer como tú eres, y que abras, Señor, nuestra manera de apreciar la vida para apreciarla más como tú y ser como tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y en Mateo de capítulo 5, verso 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, porque los maestros antes no enseñaban de pie, sino se sentaban, y una vez que se sentaban, pues entendían que era el maestro y tenía un rango de autoridad. Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en nuestro Señor Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, nos explica con respecto a la palabra del Señor, su perspectiva, las características de un verdadero discípulo del Señor. Porque conocer la sana doctrina no te hace un discípulo del Señor.
Conocer la sana doctrina no te hace un discípulo del Señor. Venir a la iglesia no te hace un discípulo del Señor. Pero muestra los rasgos en este monte de las bienaventuranzas en las cuales vamos a aprender cuáles son esa manera de pensar, esos procederes por los cuales yo puedo determinar que efectivamente Jesús es mi maestro y que yo sigo sus enseñanzas, por lo tanto verdaderamente soy su discípulo y yo tengo las características que me marcan, las cuales en verdad puedo decir que yo soy un seguidor de Jesucristo. Y lo primero que podemos apreciar en el verso 3 es que un discípulo de Jesús reconoce la necesidad de su palabra. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Un verdadero discípulo viene a la iglesia no solamente por venir, sino porque reconoce su necesidad, reconoce su pobreza. En Lucas capítulo 4, versos 17 al 19, habla de los pobres en espíritu. No habla única y exclusivamente de los pobres materiales, que esos hay muchos, sabemos muchos pobres materiales, pero Jesús habla acerca de los pobres espirituales. Y los discípulos de Jesús reconocemos que somos pobres espiritualmente en nuestra condición sin Dios. En Lucas capítulo 4, versos 17 al 19, el Señor hubo un momento hermoso en donde entra y le entregan un rollo estratégico donde muestra la voluntad del Señor para con nosotros. En Lucas capítulo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiere decir entonces que el valor del poder que Cristo ejerció en la cruz del Calvario y que la herencia que nos ha dado es para aquellos que son pobres en el espíritu, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que lo hemos reconocido como Dios. Entonces, la primer característica del discípulo es que la razón por la cual le seguimos es que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y es la palabra de Dios, son sus promesas, es su presencia en nuestras vidas, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que puede hacer verdaderamente algo poderoso en nuestra casa, en nuestro llamado, en la situación que estamos viviendo. Y cuando venimos a la iglesia, cuando nosotros nos rendimos, nosotros le damos toda autoridad, poder y dominio para que Él haga conforme su voluntad sobre nosotros. Por lo tanto, un verdadero discípulo de Jesús reconoce su autoridad y dominio sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre lo que piensa, sobre cómo actúa. Dios es Dios de la persona que ha entregado su vida y Él es el que dirige su vida, su corazón. Por lo tanto, Él recibe las bendiciones que por gracia hemos alcanzado por la bondad y misericordia de Dios y no por nuestras propias obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que un discípulo de Jesús es eso. Reconocemos que somos pobres y miserables sin Dios, pero con Él hemos sido hijos, llamados hijos de Dios, y todo lo maravilloso que recordamos de la enseñanza de la semana pasada. Otra de las características verdaderas de un verdadero discípulo lo podemos ver en el siguiente verso: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Eso no significa que los discípulos del Señor sean ambulancias y que todo el día anden llorando, ¿verdad? Llorando por todo, ¿verdad? ¿Y por qué lloras? Porque la Biblia dice que soy un discípulo de Jesús y hay que llorar por todo. No se refiere a eso. Se refiere a que los verdaderos discípulos lloran por su condición, porque les avergüenza el pecado, les avergüenza fallarle a Dios, les avergüenza no obedecer a Dios,
y reconocen que están mal sus acciones. Pero también lloramos por otras cosas. Lloramos por la condición de los otros, como Jesús lloró por la Jerusalén, que no había reconocido el tiempo de su visitación. Y él lloraba porque no podía hacer milagros. Él lloraba porque no podía abrazarlos. Él lloraba porque no podía traer riqueza, bendición espiritual a su tierra, a su pueblo. Él lloraba por la condición en la cual estaban atrapados y sin embargo amaban más las tinieblas que la luz y no le reconocían como Dios, y el camino de muerte estaba presto frente a su nariz. Por lo tanto, los verdaderos discípulos tenemos un dolor natural por la gente del mundo. Tenemos un dolor natural por los perdidos. Los verdaderos discípulos de Jesús se duelen por el prójimo. En Lucas capítulo 10, versos 25 al 38, hay una parábola tremenda que Jesús muestra con respecto a un momento en el cual fue cuestionado con respecto al prójimo. En el 10:25 muestra la parábola del samaritano y pone en claro lo que él busca de sus discípulos. En 10 capítulo 25 en adelante dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Pero no quiso salir bien librado y quiso poner otras cosas y salió peor la cosa, ¿no? Porque dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No hubiera hecho eso porque quedó peor evidenciado. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: pues haga lo mismo, Señor. Porque ser un discípulo de Jesús es mucho más que llenar una silla, es mucho más que aprenderse de memoria la Escritura, sino vivir la Escritura teniendo entendido quién es nuestro Dios, cuánto le debemos, y darnos cuenta que nuestros prójimos a nuestro alrededor viven un infierno, y que la iglesia debe de dejar de pensar en sí misma para llegar a pensar también en los demás. Porque nosotros, cuando tenemos un Padre de las medidas que tenemos, tan bueno, tan poderoso, tenemos alguien que siempre piensa en nosotros. Tenemos alguien que siempre tiene cuidado de nosotros. Tenemos alguien que siempre nos defiende. Tenemos promesas, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su Escritura, pero la iglesia tiene un propósito santo de la voluntad de Dios en esta tierra. Los discípulos del Señor se duelen por su condición cuando se equivocan, cuando pecan, pero también se duelen por aquellos que no conocen a Cristo y están dispuestos a tomar un poco de lo suyo para responder a las necesidades de los demás. Y no vayamos tan lejos. A veces las necesidades de los demás son nuestros propios padres. Hacerle una cena porque llegaron cansados, hacer el quehacer que siempre hacen porque ellos a veces rebasan sus actividades, colaborar con mi pareja, hacer la vida sencillo, colaborar en la iglesia, hacer que el trabajo de los líderes también sea más sencillo. Porque a veces no tenemos que quebrarnos la cabeza para saber cuál es la persona a la cual que yo tenga que ayudar. Yo tengo un mundo de prójimos a mi lado, mi nuera, mi yerno.
a los cuales solamente estamos ensimismados y oscurecidos con nuestras propias peticiones, perdidos en nuestros propios dolores. Pero cuando Dios se muestra a nosotros como verdadero maestro, hace que te dejes de preocupar por lo que a ti te pesa, a lo que a ti te preocupa. Y entonces hay un milagro de adoración en donde dices, bueno, ya me cansé de cargar, ya me cansé de llorar. Señor, que a ti te toquen mis preocupaciones y que a mí me toquen tu voluntad para establecer el reino de luz, porque es un acto de fe en donde yo dependo de ti, donde tú, Señor, me vas a bendecir, donde tú te vas a preocupar por mi casa, y yo de una manera equilibrada y sana también haré lo propio para establecer tu reino, porque yo tengo quien se preocupe por mí, yo tengo quien me defienda, yo tengo quien me cuide, yo tengo quien me bendiga. Pero cuando un discípulo de Jesús no tiene padre, es huérfano, no tiene quien lo bendiga, no tiene quien lo cuide, no tiene quien se preocupe por él, entonces hágalo usted mismo. Pero cuando le reconocemos como Dios y lo reconocemos como Padre, yo confío en ti. Y las cosas son que no vemos, se convierten en las cosas que no vemos y se transforman en lo real, porque así es la fe y porque así actuamos los que dependemos del Señor, que reconocemos que somos pobres y que solamente en su presencia podemos encontrar bendición. Entonces, las características de un discípulo del Señor: 1, reconoce su necesidad. 2, lloran por su condición y por la condición de otros. Y luego viene el verso siguiente: bienaventurados los mansos y humildes. Yo le puse humildes porque hay otra versión que en lugar de mansos usa humildes. Y mansos y humildes es lo mismo que Jesús dijo que siguiéramos su ejemplo, y que su yugo es fácil y ligera su carga para encontrar paz. Dice, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Porque otra característica de los discípulos de Jesús es que son vulnerables, son instruibles, son corregibles. En Mateo capítulo 8, versos 15 al 20, vamos a escudriñar la escritura. Mateo capítulo 8, versos 15 al 20, dice así: Jesús no es el verso, pero es el momento en que Jesús empieza a instruir, porque hoy le voy a decir algo. Normalmente la costumbre de usar mi computadora, y hoy estoy a la mano, hoy estoy a la vieja usanza, hermano, así como en los tiempos de enseñanza, pero era muy de la mañana, el Señor me dio, pero un versículo donde Dios constantemente corregía a sus discípulos. Ahí le puse lo de la suegra. ¿Qué estaría pensando yo que puse el de la suegra? Pero bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Pero Jesús constantemente discipulaba a sus discípulos, y hoy quiero decirles algo que normalmente Él les daba dirección y los discípulos atendían su dirección. Pero hoy vemos con tristeza que los discípulos de Jesús, solamente los que dicen ser discípulos de Jesús, dicen, no, yo con la iglesia, con la autoridad no me meto, solamente Dios y yo. Porque no, así es la cosa. Y hoy escuchamos con tristeza, vemos una nueva generación que el mundo le llama una generación de cristal, de que por cualquier cosa lloran, de que por cualquier cosa se enojan, de que por cualquier cosa van y avientan las cosas y se van. Pero los discípulos del Señor somos vulnerables, somos manejables, somos corregibles, porque Él es el maestro, Él es el alfarero y nosotros somos arcilla en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, yo debo de considerar, si yo soy un discípulo del Señor, el consejo de Dios, pero también el consejo de los líderes. Y dentro del consejo de los líderes, el consejo de mis padres, el consejo de mis autoridades superiores. Por lo tanto, yo no puedo invalidar en mi vida práctica todo consejo que sea por mi bien. Porque cuando cierro mis oídos, mi corazón al entendimiento y nada más me manejo conforme a mi manera de pensar, entonces yo le doy la espalda a Dios
y no dejo que Él trabaje con mi vida. Dios Él corrige a los que aman, y una de las cosas que dan la diferencia entre un hijo que tiene padres y un hijo que no lo tiene, un hijo que crece en una familia de bien y un niño que crece en la calle, hay una gran diferencia en la educación. Hay una gran diferencia en cómo habla un niño y cómo habla el otro. Hay una gran diferencia en los valores de un niño y los valores del otro cuando el niño crece en la calle y cuando crece en la casa. La gran diferencia no solamente es la cobertura de los padres, porque si bien es cierto, la cobertura de los padres los hace tener más seguros, los hace tener más sanos, pero lo que hace la diferencia es los límites que el niño sano tiene. Y el niño de la calle puede tomar alcohol, puede tomar drogas, puede decir groserías, puede decir albures, puede estar en cualquier cosa y se hacen rudos porque conocieron todo, si es que sobreviven, ¿no? Pero la diferencia, los que tienen padres, los que reconocen a la paternidad, los que están cuidados y protegidos, los que tienen límites, ellos a medida que tengan más límites, a medida que son más entrenados, corregidos, tienen mayor éxito que aquellos que no tienen corrección. Por lo tanto, los hijos del Señor deben de ser corregidos, deben de ser dirigidos y deben de reconocer autoridad sobre sí mismos. Entonces, un cristiano no se puede mandar por sí solo. Y hoy vemos con tristeza mucha gente que creyéndose autoridad, creyéndose líder, creyéndose discípulo, va, hace su iglesia, va y no escucha, va invadida. Y eso no es un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor espera su tiempo. Un discípulo del Señor es respaldado por la imposición de manos. Un discípulo del Señor escucha. Un discípulo del Señor no es que sea agachón o sea ignorante o no tenga criterio de liderazgo, sino que conoce, es humilde, sabe aceptar la corrección, sabe lo que debe de cambiar y es inteligente para correr con la voluntad de Dios. Porque no solamente el liderazgo en la iglesia es lo que impera, sino es un estilo de vida en el cual Dios nos puede hablar a través de nuestros padres. Yo no puedo decir que soy un buen discípulo del Señor si yo invalido el consejo de mis padres. Yo no puedo decir que soy un buen discípulo del Señor si a mí no me interesa la opinión de mi pareja. Yo no puedo decir que soy un buen discípulo del Señor si no me interesa la opinión de mi jefe que me dice, me corrige mi trabajo con respecto a mi manera de actuar. Llegue temprano, Señor. ¿Quién es usted? Si es un mal patrón, a mí no me paga. La realidad es que hay un contrato. Yo aceptar el contrato y las condiciones. Por lo tanto, como discípulo del Señor, me mantiene ligado a dar mi mejor actitud frente al trabajo y clamar a Dios porque me dé otro. Pero yo debo de ser corregido para que yo pueda crecer a la estatura del varón perfecto que Jesús quiere que yo crezca. Si no escuchamos el consejo de las personas que tienen experiencia, de los ancianos, de las personas que han pasado por lugares difíciles y que nos dan un consejo, y no, a mí no me importa, no puedo decir que soy un discípulo de Jesús. Puedo decir que soy un discípulo del diablo. Puedo decir que soy un discípulo de mi propia carne. Puedo decir que soy un discípulo del mundo, pero no de Jesús. Porque Jesús, si algo mostró en su vida práctica, es que era un hombre sometido bajo autoridad. Y un discípulo, una característica de los verdaderos discípulos, es que sabemos escuchar corrección. Y no nos ponemos en un tenor alegativo. Oye, es que, pero tú también. Oye, pero es que, no, y tú también. Y es muy importante que los verdaderos discípulos no levantemos las armas, aprendamos a escuchar. Sí, aprendamos a darnos un lugar de dignidad como el apóstol Pablo, que lo azotaron de manera injusta. Él aceptó el vituperio por causa de Cristo, pero después lo quisieron sacar a escondidas porque supieron que era romano y le dijeron, no, a escondidas no, a mí tráteme con dignidad. Yo sufrí por Cristo, pero tampoco tan abajo, ¿verdad? Me van a pegar, pero péguenme con dignidad. No, a lo que voy es que es un equilibrio, ¿no? Cuando sabemos nuestro valor. Entonces los discípulos realmente de Jesús somos vulnerables a su palabra, somos instruibles, somos enseñables, somos corregibles. Otra de las cosas muy importantes con respecto a los discípulos del Señor
es que dice el verso siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y una característica verdadera del discípulo de Jesús es que los discípulos de Jesús tienen una vida moral en su vida personal. Cuando habla de una hambre y una sed de justicia, habla de una rectitud y una pureza de nuestras acciones. Nos preocupamos por lo que hablamos, nos preocupamos por el lugar donde estamos, nos preocupamos por lo que pensamos, nos preocupamos no por vivir una doble imagen de vida, sino que nos preocupamos por perfeccionarnos conforme al corazón de Dios. Otra de las características que tenemos que considerar en ello es que consideramos no tener una vida de mentiras, consideramos tener una sexualidad pura, de vivir a la luz y no en las tinieblas. Consideramos abandonar los malos hábitos como la bebida, como el cigarro, como las drogas de todo tipo, también las de Coppel, ¿verdad? Porque queremos vivir plenamente. ¿Cuántos quieren vivir en una plenitud, libertad financiera? Pero eso se hace cuando obedecemos a Dios y tenemos una vida ordenada. Porque muchas de las veces el discípulo del Señor en su buen corazón no tiene una vida ordenada, y Dios quiere ordenar nuestra vida. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Porque los discípulos del Señor tienen un corazón sencillo, puro, que sabe amar. Cuando un corazón puede dar misericordia, responde a un corazón sano, un corazón que ha sido limpio, un corazón que conoce a Dios y que responde ante el dolor ajeno. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los discípulos de Dios se comunican con Dios, escuchan claramente a Dios, tienen una vida santa, escuchan claramente a Dios. Sus discípulos le escuchan. Dios les habla cada mañana, Dios les saluda, Dios los alimenta, Dios los fortalece, porque saben que en tinieblas, en el desierto, necesitamos su presencia. Y sus discípulos saben que Dios es fiel y Él está ahí. Moisés entendió la presencia de Dios porque habló Dios cuando le llamó en la zarza y le dijo: quítate el calzado de los pies, porque la tierra donde estás pisando es santa y te voy a llevar a otro nivel, Moisés. La vida de Moisés fue distinta cuando aprendió a comunicarse con Dios, cuando todo le daba la espalda, cuando se equivocaba, cuando había esa batalla que enfrentaba día a día. Y los discípulos del Señor verdaderamente no podemos dejar de comunicarnos con Dios, de contarles nuestras historias y lo mucho que Él tiene que contarnos para nosotros, para dirigirnos. El profeta Elías nos demuestra en Primera de Reyes capítulo 19 versos 12 al 13 que hay veces en que es difícil escuchar a Dios, que vino un terremoto, ¿verdad? Un viento recio y después un viento apacible. Y cuando vino el viento apacible, él pudo caer de rodillas y rendido a sus pies, porque cuando reconocemos la presencia de Dios, porque cuando un discípulo reconoce la presencia de Dios, se humilla de manera inmediata. Está la presencia de mi Padre, Él tiene algo que decirme. Y los discípulos de Dios realmente reconocen y valoran su presencia. El verso 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los discípulos logran acuerdos según la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo va a un lugar e intensifica la paz, no los problemas. Perdonan, saben hacer amigos, no guardan rencor, no son cómplices, traen orden, traen dirección. Con su ejercicio de amor y ejemplo, pureza de corazón, traen orden. Un verdadero discípulo del Dios en una casa, en una familia, en una escuela, en un trabajo, es una bendición, porque un discípulo de Jesús puede lograr acuerdos.
no significa que acepte la maldad o que permita las doctrinas ajenas, sino que puede restaurar también la relación de oscuridad del hombre con la luz y misericordia del Padre. Nosotros, los verdaderos discípulos de Jesús, somos portadores de paz. Por eso la Escritura dice: bendito tus pies, bendito donde tus caminos, bendito tú eres. Porque a tu llegada, cualquiera que sea tu profesión o cualquiera que sea tu nombre, bajo la cobertura de Dios, tu llegada en cualquier lugar significa la reconciliación del cielo con la tierra. Bienaventurado tus pies cuando entendemos lo que es un discípulo del Señor. El verso 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues ellos es el reino de Dios. Porque los discípulos reconocen el valor de la justicia y cuando tienen autoridad en sus manos, la consagran a Dios para que sean sus actos rectos, puros y justos y equitativos. Por lo tanto, un verdadero discípulo del Señor, que es un marido, debe de ser justo con la economía, con el trato a las familias. El hermano mayor con autoridad debe de ser justo con el trato con sus hermanos. La esposa, la viuda, la patrona, el gerente, el dueño de empresa con autoridad concedida por Dios, porque toda autoridad ha sido dada por Dios. Y por cuanto el discípulo sabe que la autoridad que Dios te dio en tus manos es de Él y te la ha conferido, nos debemos de mover con justicia, con rectitud y con santidad. Y finalmente, amados, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero la herencia que tenemos, el Padre que tenemos, la presencia que tenemos, lo que Dios ha conferido al morir por nosotros en la cruz del Calvario, es incalculable. Y con Él, y solo con Él, vale la pena vivir. ¿Cuántos dicen amén?